Bueno, y ahora mismo vamos a tomar contacto con Ana María Vega, que a su vez tiene una entrevistada. Buen día, Ana María. Buen día, Ariel, buen día, Emilio. Así es, ya estamos en contacto con la doctora Florencia Burgeser. Ella es médica infectóloga, secretaria de capacitación de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, para que nos brinde los detalles de esta novedad, que es la posibilidad de avanzar con el adelanto del refuerzo a los 4 meses para la vacuna de COVID, en lo que está vinculado con el personal de salud y las personas mayores de 60 años. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Anita, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto charlar nuevamente. Hace un tiempo también habíamos charlado sobre las novedades en vacuna. Ya llevamos varios meses, millones de personas vacunadas, pero se siguen evaluando estas posibilidades frente a variantes como la Omicron, que es tan contagiosa, ¿no? Exactamente, sí, a medida que va avanzando esta pandemia nos hace todo el tiempo volver a evaluar cuáles son las estrategias que estamos utilizando y implementar quizás nuevas estrategias. Esto un poco que lo que se difundió ayer desde el Ministerio de Salud, las recomendaciones de acortar el plazo, que inicialmente ustedes recuerdan que era a los 6 meses de la dosis de refuerzo, ¿sí? O sea, después de un esquema completo de 2 dosis, que la mayoría de las vacunas nosotros que estamos utilizando, el esquema primario son de 2 dosis, reforzar esa inmunidad que sabemos que después de los 6 meses empieza a declinar, más en las personas mayores. Ahora, en su momento se había acortado ese plazo a 5 meses, teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas, y ahora obviamente teniendo en cuenta quizás el avance de esta nueva variante Omicron, que tiene escape inmunológico, es decir, esta menor disminución de la eficacia de los anticuerpos que nosotros generamos por la inmunización o por los haber tenido COVID previamente, y sabiendo que, según los estudios que vamos viendo, que con 3 dosis, digamos, la inmunidad sería la adecuada, o sea, la respuesta que tendríamos sería adecuada frente a esta variante. Por eso es que un poco la estrategia de acortar ese plazo a 4 meses tiene que ver con ir a esos grupos que tienen mayor riesgo, como son los de mayores de 60 años, y al grupo que tiene mayor riesgo por exposición, como es el personal de salud. De esta forma lo que uno busca es evitar las complicaciones, es decir, los cuadros graves, hospitalizaciones y muertes, ¿sí? De ninguna manera nosotros lo que estamos buscando es evitar disminuir la posibilidad de contagios, aunque sabemos que en las personas vacunadas es menor, sabemos que igualmente nos podemos contagiar estando vacunados, pero vamos a tener cuadros más leves y probablemente también tengamos menor posibilidad de transmitir la enfermedad a otros. Bien, Florencia, si te podés poner en algún lugarcito que tengas mejor señal, porque te escuchamos, pero es como que se va cortando y me da miedo de que en cualquier momento nos quedemos sin poder seguir hablando. ¿Podrías explicarnos un poco qué es lo que se sabe de esta variante en cuanto a su contagiosidad y fundamentalmente lo que se está viendo en algunos países, que así como subió muy de golpe la curva, que no es una curva, es un monte, podríamos decir, una montaña, un pico, está bajando muy rápidamente? ¿Qué se ha analizado sobre eso? Bueno, estos son datos que hace poquito estamos teniendo, sí, lo que estamos viendo es que muy rápido aumentan los casos, casi de forma exponencial. Lo mismo ha pasado, bueno, en Sudáfrica y en muchos países de Europa, con duplicación de casos en menos de 48 horas. Ustedes lo están viendo, con récord de casos diarios de más de 100.000 en algunos países en Europa. Lo que sabemos es, los datos que tenemos hasta ahora es que sería mucho más contagiosa que la variante Delta. Incluso hay algunos estudios que la replicación viral en vías aéreas respiratorias sería hasta 70 veces mayor que lo de Delta. Obviamente son todos estudios experimentales. Y otra de las cosas que se están viendo también es que aparentemente los cuadros serían más leves. Pero obviamente eso no tiene que pensar que esto, que los cuadros van a ser leves, porque siempre igualmente cuando tenemos mucha cantidad de casos, eso igualmente altera, los sistemas de salud o los sobrecarga, y eso puede hacer que, aunque el porcentaje de
complicaciones sean mucho más bajos. Si tenemos mucho más casos, igualmente el porcentaje de complicaciones puede aumentar. O sea, lo que estamos viendo es esto. Ahora lo que se está viendo en Sudáfrica y en algunos países es que empieza a declinar la curva. Todavía no sabemos bien por qué. Sabemos que o se contagió, digamos, una porcentaje muy importante de población, y ahora, digamos, como no encuentra susceptibles, empieza a bajar la curva. Esto es un poco lo que nosotros pensábamos que iba a pasar cuando vacunemos o cuando tengamos a un porcentaje muy importante de la población inmunizada, es lo que se llama inmunidad de rebaño. Pero creo que todavía nos faltan datos como para poder analizar claramente por qué están en algunos lugares empezando a disminuir los casos. Claro, y también allí es donde empieza a jugar este temor que ya ha demostrado el SARS-CoV, que se va cambiando, va mutando todo el tiempo, y sigue ocurriendo lo mismo en África, de que no hay un alto porcentaje de personas vacunadas, ¿no? Y en otras partes del mundo. Entonces, por ahora, digamos, y esperemos que sea así, Omicron es la última variante de preocupación. Exactamente, bueno, esto que vos decís es fundamental, y esto tiene que ver con la equidad de vacunas. Hasta que no logremos que en todo el mundo llegue la vacuna, que el acceso sea para todos, y que en todos logremos coberturas importantes de vacunación, el virus va a seguir circulando y va a seguir mutando. Esta última variante ha hecho un salto muy importante porque tiene más de 50 mutaciones y más de 30 son en sitios clave, como es la proteína de la espiga o spike, que es digamos, como la llave para la puerta, digamos, para entrar a la célula, por lo cual eso genera, digamos, mayor transmisibilidad y, por otro lado, disminución de la eficacia de los anticuerpos que tenemos tanto por vacunas como por enfermedad contra este virus. Entonces, obviamente que el riesgo siempre estar atento de que puedan aparecer nuevas variantes, eso va a ir disminuyendo ese riesgo a medida que el virus circule menos y que tengamos mayor porcentaje de población vacunada. Bien, vamos viendo cómo las distintas variantes van teniendo distinto comportamiento en el cuerpo. Es cierto que esta variante Omicron ya no es tan compatible con el ataque a los pulmones, y que por eso no se dan tanto de estas situaciones de neumonías agravadas, y fundamentalmente en personas claramente que están vacunadas. ¿Cómo se comporta esta variante en ese sentido? Bueno, eso es un poco lo que te decía, todavía nos faltan datos. O sea, lo que ha pasado es que en muchos lugares la población que ha sido afectada ha sido población jóvenes o vacunados, entonces quizás también por eso quizás no haya aumentado de la misma forma que aumentó el número de contagios, el número de internaciones o de complicaciones. También estamos en un escenario distinto de mucha población vacunada. Y hay, como te decía, algunos estudios que están haciendo que lo que, digamos, uno vería es que el virus afecta más a vías respiratorias superiores y se replica menos en el pulmón, con lo cual esa podría ser, digamos, una de las hipótesis de pensar por qué hay menos cuadros. Un cuadro, o sea, menos cuadros graves con esta variante. Pero todavía tenemos que ver cómo se comporta en distintos lugares, atacando a distintos grupos poblacionales. Por lo cual me parece que no nos tenemos que relajar. Lo que estamos viendo es que parecería que son cuadros más leves, con lo cual eso es bueno, pero tenemos que ser cautos porque, digamos, aunque haya cuadros, como el porcentaje de cuadros graves baje mucho, al tener muchos casos igualmente pueden aumentar, ¿sí?, en forma proporcional a la cantidad de casos. Bien, la semana pasada estábamos hablando con la doctora Gabriela Piovano, y ella decía que el pase sanitario en definitiva lo que termina haciendo es protegiendo a las personas que insisten en no vacunarse, porque son las personas que al estar expuestas al virus, aunque haya en ese lugar personas vacunadas que no van a enfermar gravemente, estas personas que no se han vacunado sí van a enfermar gravemente o van a tener otro tránsito por la enfermedad. ¿Vos opinás lo mismo como epidemióloga? Mira, yo creo que el pase sanitario ha sido, digamos, me parece que una muy buena estrategia, porque en este momento están yendo a vacunarse, iniciando los esquemas muchos de las personas que no habían accedido a la vacunación. Y sí, con respecto a los no vacunados, esto lo estamos viendo no solo en Argentina, que bueno, que digamos, el mayor porcentaje de internados por COVID en terapia intensiva son personas no vacunadas. También esto se está viendo en otros países de Europa, en la cual están viendo que, digamos, proporcionalmente, digamos, más del 60-70% de los casos
están internados y de los que fallecen son no vacunados, con lo cual me parece que es muy importante, digamos, que los que no se han decidido a vacunarse lo hagan, ¿sí? Las vacunas ya hace casi un año que, o sea, el 24 de diciembre fue el primer cargamento que recibimos de vacuna y el 29 se comenzó la campaña de vacunación acá en Argentina. Tenemos ya casi un año de una campaña de vacunación que lo que ha hecho, ha demostrado las vacunas es que son eficaces para disminuir las complicaciones y la mortalidad. Y hoy lo están demostrando con un aumento muy importante de casos en un montón de países, incluso acá en Argentina, pero que no aumenta en forma proporcional las internaciones ni los fallecidos. Así que ahí habla de que la vacuna está protegiéndonos contra los cuadros graves y contra la muerte. Perfecto, perfecto. La última pregunta, al menos de mi parte, no sé si mis compañeros van a querer hacer otra, pero es teniendo en cuenta que están conviviendo ahora más con mayor presencia de Delta, pero también está Omicron en el país, especialmente en Córdoba y Cava. ¿Cómo has ido viendo que Omicron va tomando mayor protagonismo? ¿Cómo crees que esto se va a dar en nuestro país? Y mira, un poco, a ver, nosotros con Delta lo que logramos es retrasar el ingreso y retrasar muchos meses que se hiciera la variante dominante. Recién ahora está siendo la variante dominante, algo que nosotros esperábamos ver 2 o 3 meses atrás. Por suerte eso nos dio tiempo para poder vacunar. Con Omicron estamos viendo un escenario distinto en todos los países. Y bien ingresa rápidamente, se hace la variante dominante. Bueno, pasó en Córdoba y ha pasado en muchos países en Europa y probablemente pase en Argentina. Probablemente se haga la variante dominante y sobrepase a lo que es Delta. Hoy el problema que tenemos es Delta, que Delta es más transmisible, pero que en cuanto a gravedad es igual a la variante original. Por lo cual, a ver, creo que acá la recomendación es seguirnos vacunando y seguirnos cuidando, ¿no? Uso de barbijo, ventilación, mantener distancia, lavado de manos, creo que todas son, y obviamente el testeo ante la sintomatología. Perfecto, bien. Ariel, ¿qué consulta? Sí, una pregunta quizá con un grado de optimismo en relación a cómo se ha podido ir en el mundo, en general conociendo, además con la celeridad con la que se logró una vacuna, que no es menor, en relación a que las neumonías suele ser la principal causa de muerte. Si estas medidas que estamos tomando frente a estos virus, luego, ¿podrían hacer que se disminuya de manera concreta el hecho de las otras neumonías? Sí, bueno, eso ha pasado al principio de la pandemia con el aislamiento, la utilización de barbijos, que hizo que casi no circularan virus respiratorios, el virus de la influenza, el virus respiratorio. Eso son medidas, el lavado de manos, la ventilación, son medidas que no solamente sirven para SARS-CoV-2, sino que para el resto de los virus respiratorios. Probablemente todas estas estrategias hayan hecho que en estos 2 últimos años, 3 casi, no hayan disminuido mucho los cuadros respiratorios. Bien, bien, bueno, esperemos, porque eso también se dio con las niñas y los niños, ¿no? Que muchísimas enfermedades, por ejemplo, ¿te acordás que era impresionante cómo quedaban los servicios de los hospitales por bronquiolitis, por ejemplo, ¿no? Y algo que prácticamente ni se ha visto en estos 2 años a raíz de estos cuidados. Podríamos quedarnos con los cuidados para evitar que estas enfermedades se propaguen. Bien, Florencia, muchísimas gracias por este contacto y bueno, seguiremos viendo cómo sigue trabajando la Sociedad de Vacunología, que tenía un protagonismo fundamental en estas circunstancias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan buen año. Hasta luego. Estuvimos hablando con la doctora Florencia Burgeser. Ella es médica infectóloga, secretaria de capacitación de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.